Hola, tanto tiempo. Qué bueno es que me puedo conectar una vez más contigo. Sí, he estado un poquito ocupadita, haciendo dos o tres cositas, contenido que he estado desarrollando para otros programas, pero he querido sacar un espacio una vez más para poder reflexionar sobre aquellas cositas que he estado leyendo. Bienvenidos a Más que un café siglo XXI con taza de café en mano y el cántico del coquí. La oración convierte las crisis en oportunidades para realizar nuestros propósitos de vida cristiana. Cuando me acerqué al texto de Segunda de Reyes, capítulo 19, donde aparece la oración de Ezequías, me llama mucho la atención varias cositas que resalta en medio de este texto. No podemos perder de perspectiva que está ocurriendo algo en medio de ese contexto, porque es importante conocer lo que ocurre. Por eso es que siempre decimos, acerquémonos al texto y entendemos su contexto. Pues el rey Ezequías comenzó su reinado a los 25 años y estuvo 29 años de reinado. Dice la palabra, lo resalta y lo podemos también encontrar en el libro de Segunda de Crónica, y también el profeta Isaías hace mención de Ezequías, de la situación particular y cómo este hombre en medio de las crisis encuentra respuesta. Y hay unas cosas muy claves en medio de este proceso. Ezequías es considerado un rey extraordinario o excelente o bueno, es considerado en medio de ello. Pues desde que llegó a principio, comenzando su reinado al primer mes, lo primero que hizo fue restaurar el altar y mandar a llamar a los sacerdotes y a los levitas y poder separar y comenzar a trabajar con aquello que es la centralidad de Jehová en medio del pueblo. Él está ubicado en este espacio de tiempo en el cual se dedicó a hacer buena obra. En medio de ese tiempo se levantan otras situaciones y en medio de esas situaciones encontramos a este otro rey llamado Sennacherib. Y vamos a encontrar desde el capítulo 18 unas cosas particulares donde este hombre blasfema al Dios en el cual Ezequías tiene fe. Y comienza a blasfemar y comienza a retar y tratar de llevar un mensaje de miedo, tratar de alardar demasiado basado en sus posesiones, en su poder, en las victorias que ha tenido en los demás lugares que ha ido ganando terreno. Pero ciertamente en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 19, vamos a ver cómo en medio de la oración que levanta Ezequías una vez recibe la carta o el informe de lo que este rey mandó a decirle para que ellos se rindieran, vamos a ver que uno de los detalles importantes es que estos dioses al cual este rey había derrotado y había llegado a adquirir esos lugares, a tomar posesiones, no eran los dioses, bueno, no era el Dios verdadero, no era Jehová, no era el soberano, el todopoderoso, el que había sacado al pueblo de Egipto, a este creador, sino que eran dioses con letra minúscula, donde son idolatrías que tenían ellos de maderas y otras cosas paganas que ellos tenían al altar y fueron destruidos. Ciertamente ahí vamos a percatarnos que eso va a ocurrir porque no estamos hablando de Dios con letra mayúscula, de Jehová, del Dios Todopoderoso, del Señor, ¿verdad? Y estamos hablando de aquello que realmente tú y yo sabemos que no tiene poder ni autoridad sobre nada. Pero aún así, en medio del proceso, él tiene la valentía, por no decir la cobardía, no, vamos a decirlo, es la cobardía de alardear en ignorancia y en una prepotencia donde la soberbia se la ha subido y pierde de perspectiva que realmente al Dios que le sirve a Ezequías es un Dios que no se limita a haber sacado al pueblo de Egipto, que no se limita a todas las grandes cosas que ha hecho,
sino que todavía tiene más, y en este tiempo todavía es un Dios, porque es el único que tiene poder y autoridad, es el verdadero, de poder quebrantar, romper, eliminar cualquier cosa que se quiera interponer. Y es bien interesante porque una de las cosas que Sennacherib empieza a utilizar es que ellos no tienen el ejército suficiente para poder derrotarlo, al grado que le dice, consigue los caballos que yo te voy a dar los jinetes, yo te voy a dar el personal. Empieza ese momento y hay veces en nuestra vida que nosotros tenemos situaciones que comienzan a alardear tanto que de momento nos pueden hacer a nosotros titubear o retenernos o sentir miedo, temor y pensar que no lo vamos a lograr, que no es posible y pensamos que la mejor opción es rendirnos y a veces no nos hemos acercado ni tan siquiera a la orilla para ver si podemos cruzar al otro lado y ya estamos nosotros pensando que estamos ahogados y que vamos a morir y desfallecer sin intentarlo. Una de las cosas que vamos a ver y aprendemos de Ezequías, es que ante tal noticia, él tiene una respuesta. Y eso me tiene que llevar a mí, antes de adentrarme, a hacerme una pregunta. ¿A dónde vamos cuando tenemos problemas? ¿A dónde tú vas cuando tienes problemas? ¿Qué actitud o respuesta tenemos cuando se nos presenta un problema? ¿Qué actitud? Cuando surge una crisis o una amenaza, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cuáles son las cosas que nosotros acostumbramos a hacer cuando se nos presenta un problema, pero no cualquiera? Un problema que a veces decimos, ¿y ahora cómo yo salgo de esta? Y tal vez dirías como un programa de hace muchos años de cuando nuestra niñez, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Sí, ¿te acuerdas? El Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Yo, el Chapulín Colorado. No podía con mi astucia, ¿te acuerdas? Sí, quiero recordarte tu niñez. Todavía son programas que podemos ver y están en medio de nosotros. Pero el punto es que tenemos que regresar a esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando tenemos una crisis, un problema? Pues mira lo que hizo Ezequías. Ezequías en el capítulo 19 dice que lo primero que hizo fue ir al templo. Y cuando va al templo, lo que hace es que tomó las cartas que les habían enviado, las llevó al templo y las extendió delante del Señor. Lo puedes buscar en el versículo 14. Las extendió, las puso frente al arca y allí oró. Hizo una oración: Señor, Dios de Israel, que te sientas en el trono por encima de los ángeles, solo tú eres Dios de todos, los reinos de la tierra, pues tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, Señor, y escucha, te lo ruego. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha a este hombre que desafía al Dios vivo. Señor, es cierto que los reyes de Asiria han destruido a todas estas naciones y han quemado sus ídolos, pero estos no eran dioses, fueron destruidos porque no eran sino ídolos de madera y de piedra hechos por los hombres. Señor Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder del rey de Asiria. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solamente tú eres Dios. ¡Qué hermoso! Qué hermosa oración. Es una oración de poder. En medio de la tribulación, en medio de que están deshonrando al Dios en el que él cree, en medio del engaño que se está levantando en medio del pueblo, que está buscando dividir, crear contienda, crear duda, crear ese miedo que los detiene, ese temor paralizante. Este hombre decide ir al altar, entrar al templo, llevar al altar, frente al arca, dejar las cartas y levantar una oración que tiene unos pasos poderosos. Primero, en ese versículo 15 que empieza a orar, él dice: Señor Dios, él está reconociendo, tú eres. Es un resaltar su poder y su autoridad. Creaste, este está estableciendo su divinidad. Inclínate, es una petición.
te lo ruego, abre tus ojos, mira, está haciendo una súplica desde la profundidad de su ser, desde ese momento de agonía, de ese momento de pedir, de gemir con todas sus fuerzas, con lo que le queda, en esa rendición. Y después dice, escucha a este hombre. Y eso es tan hermoso porque estamos viendo humillación y cómo presenta el problema ante el único que tiene poder y autoridad. Dios tiene poder y autoridad. Y después de su oración, él envía una nota para Isaías. Y en medio de mandar la nota, está describiendo lo que está sucediendo, su indignación y su petición para que Dios muestre su poder en medio de estas personas que han olvidado o que ignoran quién es el Dios Todopoderoso. Él quiere que se haga sentir, que escuchen, que sepan, que conozcan. Y cuando vamos a Éxodo 25, escuchamos o leemos lo siguiente: yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Éxodo estamos viendo que hay un Dios que contesta. Y eso mismo que estamos leyendo ahí, lo encontramos con Isaías. Isaías le contesta, escucha la petición y manda a darle un mensaje de parte de Dios. Le manda a decir que ha escuchado su oración. Que no tenga temor, que ha escuchado su oración. Y no solamente la escucha, sino que también hay respuesta. En esa respuesta hay algo que me gusta. O sea, es que todo me ha gustado. Quiero que lo sepas, me gusta. Hay algo que nosotros tenemos que recordar, internalizarlo en nuestro ser. Es que Él está diciéndole en esa respuesta, mira, el problema de este rey no es contigo, no es a ti, a quien Él está levantando calumnia, a quien está blasfemando. No es contigo. A quien se está Él levantando y hablando y con quien tiene problemas es conmigo. Es a mí el que me lo está haciendo. ¿A quién ha desafiado, insultado? ¿Contra quién has levantado una soberbia la voz? Es en contra del Santo de Israel que lo has hecho. Eso me recuerda a un momento dado cuando Saulo va camino a Damasco y en ese camino se encuentra con Jesús. Y en ese momento Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Sabes? Lo que hacía Saulo de perseguir a los cristianos, de todas las barbaridades que ocurrían, no era contra el pueblo cristiano, era contra Dios mismo. Y eso es lo que ocurre cuando alguien se levanta, se acecha, cuando alguien comienza a tener maldad, cuando alguien trata de intimidar, cuando alguien habla mal, levanta blasfemia, levanta calumnias contra ti, cuando alguien insiste en poder estar como un león rugiente que no tiene diente, pero lo único que hace es rugir para asustar, lo está haciendo directamente con el Señor, con lo que tú y yo representamos. Y eso nos hace a nosotros rendirnos en oración y en búsqueda, y en una oración de poder, de autoridad, de presencia de Dios, para suplicar y pedirle a Dios que no tan solo cuide nuestro corazón, que no tan solo nos libre de la situación que está ocurriendo, sino que tome cartas en el asunto y que Él mismo haga conforme a su voluntad. Y cuando tú y yo entendemos que el problema no es con nosotros y nosotras, nosotros vamos a poder levantarnos y hacernos resilientes espirituales para continuar hacia adelante de la mano con Dios. Pero va a provocar que la crisis me acerque más a la presencia de Dios y a depender más del poder de Él. Porque a Dios no hay que defenderlo, Él se encarga. Eso me deja pensando porque hay veces que realmente, sinceramente, contigo que me estás escuchando, abro mi corazón. Hay veces que suceden situaciones en la vida de uno, en el ministerio particularmente, que uno siente que ese cantazo que están apuñalando es a uno mismo. Pero cuando me acerca este texto,
me he percatado que me he desenfocado muchas veces porque me he concentrado en lo que me está doliendo o en lo que está sucediendo y a veces olvido rendir mis fuerzas al Dios que pelea la batalla, al Dios que ha de hacer su voluntad, al Dios que sabe lo que está ocurriendo y que no hay nada que ocurra en esta vida que Él no permita. Y eso se lo contesta a este rey malvado. Dice, oye, todas esas cosas que tú has hecho es porque yo lo he permitido, pero sabes que hasta aquí llegaste. Y cómo nosotros podemos ganar estas batallas, cómo nosotros nos levantamos, desarrollando oración con el Señor. Y la oración es la llave, es la clave, es la puerta, es el hablar con Dios, es el encontrarnos con Él, es en el ser transparentes con Él, pero también es conocernos a nosotros mismos y descubrir los misterios de Dios continuamente para poder caminar en esta vida y poder ser luz en medio de las tinieblas y mantenernos firmes sin fluctuar. ¿Cuánto necesitamos a entender y comprender que nuestras peleas no son contra carne ni sangre? Que nuestros problemas no se van a resolver poniéndonos los guantes con nuestras fuerzas. Muchas de las situaciones que ocurren en nuestra vida solamente se pueden resolver de rodillas ante la presencia de Dios, buscando su consejo, su dirección. Y muchas veces también teniendo esas personas que puedan ser nuestros mentores o que podamos pedir que nos acompañen en oración, como hizo en un momento Ezequías, le escribe a Isaías, le plasma la situación. Y Dios a través del profeta, que me parece que ya el profeta estaba un poco mayor, manda ese mensaje de parte de Dios de aliento, de esperanza, de victoria, de una total confianza en el Dios que escucha su clamor. Oraba para que los demás conocieran que solo Jehová era Dios. La oración provoca que el amor de Dios no tan solo habite en tu interior, sino que impacte a otros dando testimonio del verdadero amor y poder de Dios. La oración no es un poder mecánico y material. La oración es un poder espiritual que nos permite cumplir la voluntad de Dios. La oración produce obediencia a la voluntad de Dios. Los que oran porque tienen muchas cosas que hacer son como María, que escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso lo vemos en Lucas 10:41. Pero por los que oran cuando no tienen nada que hacer, cuando no tienen, es más, no oran. La verdad es que ni oran, aun cuando no tienen nada que hacer. Se entontan en la vida. Entonces tienen problemas, pues se convierten en las Martas de la vida que no ven de frente la mejor parte, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es necesario para nuestra vida. El poder de la oración siempre es el poder de Dios y se recibe y ejerce conforme a su voluntad. Oremos, demos gracias al Señor. La oración es para más que mediar con la crisis. La oración sirve para dar a conocer el amor y el poder de Dios. ¿Cómo hacemos entonces como empezamos al principio y convertimos estas crisis en oportunidades para realizar el propósito de Dios? Provoquemos que nuestra oración sea eficaz, que se nutra de la fe en Dios y que esté arropada de la humildad, de depender y de saber que nada somos, que nada tenemos y que ciertamente donde realmente somos más que vencedores es cuando rendimos nuestro corazón y reconocemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que nuestro amparo es Jehová, el Dios Todopoderoso. Yo he querido tal vez vaciar un poco lo que he estado leyendo y estudiando. Espero que sea de bendición para tu vida.
y que provoque examinar tu interior, tus pensamientos, tu devoción, cómo te conduces en medio de las situaciones y puedas llegar a hacer la siguiente asignación que quiero dejar para ti. Sí, quiero dejarte una asignación, un ejercicio más bien. Escribe una oración a Dios donde expreses tus preocupaciones y necesidades con gratitud. Esto sale de la lección de la revista El Discípulo, que nos lleva a reflexionar en esto tan importante. Y quiero repetirla. Escribe una oración, toma papel y lápiz. Y escribe una oración a Dios donde puedas expresar tus preocupaciones y tus necesidades. Pero en medio de eso no olvides tener gratitud ante Dios. Si no sabes cómo hacerlo, ve a Segunda de Reyes capítulo 19 y vas a encontrar cómo Ezequías lo hizo. Como ahorita lo decíamos, específicamente en el versículo 15, pero en el versículo 14 vas a encontrar cómo él tomó este momento tan difícil, esto que recibió, y buscó la mejor parte, ir a la presencia del Señor. Que nuestra fe no desmaye, que nadie pueda hablar sobre nuestra fe y tratar de pisotearla y tratar de darle significado. Eso te toca a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Mi fe es saber que sin importar qué, Dios está presente y peleará la buena batalla por mí, pero sobre todas las cosas, que yo no tengo que tener temor porque Él venció el mundo. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí, su pastora Angélica Acevedo.